Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, hoy vamos a, de alguna manera, la unidad uno con un autor que me parece que es emblemático o fundamental para comprender muchos de los núcleos que han estructurado los pensamientos sobre la educación y la pedagogía en la modernidad, en eso que llamamos los sistemas educativos modernos. Como siempre decimos, lo que intentamos es hacer un registro genealógico que nos permita comprender el presente a partir de la lectura de la historia, no para pensar que hay una suerte de linealidad y de continuidad absoluta, sino por el contrario, entendiendo que, como todo campo y siguiendo el pensamiento de Foucault, la genealogía propone una idea mucho más fragmentaria, más azarosa, más discontinua, pero que a la vez nos permite rastrear los bajos fondos, como diría Foucault, del campo de la educación. Y creo que, sin duda, Émile Durkheim es un referente más que importante. Y como siempre decimos, hay cuestiones que son importantes. Una, entender el contexto histórico, el entender a qué corriente de pensamiento y qué corriente política adscribe Émile Durkheim, de qué etapa histórica estamos hablando y cuáles son las disputas en el seno de ese momento, y a la vez establecer como con claridad con quién está discutiendo también, ¿no? A qué cosas está respondiendo en base a el posicionamiento que el propio Durkheim tiene. Durkheim, con Marx, con Weber, con Comte, son considerados los fundadores de la sociología en tanto ciencia de las sociedades, ¿sí? Nace en Francia, es francés, nace en el año 1858, creo, muere en el 1917, y en los años en donde vive claramente es el momento en que piensen que Francia, 1789, la Revolución Francesa, en esta disputa con las monarquías, con ese antiguo régimen, es un siglo, el siglo XIX, muy convulsionado, de mucha disputa, donde hay distintas repúblicas, monarquías, imperios, que van sucediéndose a través de los años, en los cuales hay una sensación en la sociedad francesa de anomia y de no poder establecer un orden que permitiera pensar en un desarrollo de Francia, ¿no? Y Durkheim claramente está inscrito dentro de esa burguesía, de esa élite burguesa triunfante, que ve que una vez instalado en el poder ya en la Tercera República, ve con preocupación y se ocupa muy fuertemente en buscar la manera de establecer cierto orden, ya no desde la religión, que marcaba de alguna manera una cierta cohesión, sino a través de otros mecanismos que legitimen ciertas formas de autoridad. Nosotros lo que estamos proponiendo es una lectura rigurosa y a la vez crítica del texto, ¿sí? No una mera descripción, sino intentamos reflexionar críticamente sobre el texto, leer a Durkheim, también contra Durkheim, cuestionando ciertas análisis, ciertas reflexiones que nos parece interesante poner en cuestionamiento, ¿no? Y ponerlo en la escena de disputa, ¿no? Así que los convocamos a eso, ¿no? Siempre pensando en la clave de la tensión entre pensar la educación como reproducción, como conservación, también de un análisis crítico y un elemento de emancipación y de transformación. Durkheim claramente es un científico positivista, o sea, inscribe la sociología dentro de la corriente positivista. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que para él los métodos de las ciencias sociales deben ser los mismos que usan las ciencias naturales, y estudiar la sociedad como una cosa, ¿no? Él dice taxativamente, estudiar los hechos sociales como cosas. Y no porque ellos sean cosas materiales propiamente dichas, sino porque son, para Durkheim, pues son
observables, verificables a través de la observación, de la empiria, y el método que debe usarse es el mismo método que usa las ciencias naturales, que tiene uno de sus libros, pero si no me equivoco, uno de los primeros es Las reglas del método sociológico, y donde él va a establecer esta suerte de pasos o de metodología que va a inscribir a la sociología dentro de las ciencias, del método de las ciencias naturales. Nosotros podemos ver ciertas diferencias con respecto a los métodos utilizados por las ciencias naturales que plantea Durkheim. Está en el hecho de la historización. La sociología y la educación como lógica consecuencia, como estudiada dentro del proceso social histórico en el que se inscribe, ¿no? Por eso Durkheim va a hablar de una educación, cuando habla de naturaleza de la educación, no está hablando de una naturaleza física, intemporal, trascendente, sino de una naturaleza inscrita en el momento histórico en el que se desarrolla. Por eso va a proponer una educación sui generis. Él dice, no puede haber la educación que requiere, por ejemplo, el pueblo romano o el pueblo griego o una sociedad de clanes, no puede ser la misma que el proceso de transmisión y educación, no puede ser igual a una sociedad moderna, por ejemplo. Por eso hay que comprenderla, describirla, explicarla dentro de la sociedad en que se inscribe y en el tiempo en el que está planteándose. Y por otro lado, aunque íntimamente ligado con esto, esta idea del funcionalismo, el planteo funcionalista que propone Durkheim se aleja de aquellas miradas fragmentarias o asociacionistas que para estudiar algún objeto parte de los elementos individuales que lo componen. Para Durkheim, al hablar del funcionalismo, está entendiéndolo como estudiar la sociedad como un organismo en el cual se establecen relaciones entre los distintos órganos, componentes que conforman esa sociedad y determinadas funciones, ¿sí? Y en ese caso no se puede estudiar, es un error estudiar los fenómenos sociales o los fenómenos humanos fuera de los contextos sociohistóricos en donde actúan. Él tiene otro libro, por ejemplo, muy nombrado y muy importante, que se llama El suicidio, en donde él analiza un hecho como el suicidio, que pareciera ser del orden de las decisiones individuales, singulares y personales, y lo trabaja a través de estadísticas y va tratando de explicarlo en términos de no en términos de decisiones personales, singulares, subjetivas, sino en términos objetivos, estadísticos, verificables, empíricos, ¿sí? El método de las ciencias sociales y de la sociología debe ser el método hipotético deductivo, de observación empírica y de rastreo verificable, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar con un libro que se llama Educación y Sociología, y una parte de ese libro que se llama La educación, su naturaleza y su papel. Debemos decir entonces que Durkheim propone una visión de la sociedad dentro de la corriente positivista y dentro de lo que llamamos el funcionalismo. O sea, la sociedad es como una especie de organismo con un funcionamiento que debe ser equilibrado, o que debe buscar siempre el equilibrio, la armonía entre los distintos elementos que lo configuran, y claramente la preocupación, o donde focaliza Durkheim, es en esa búsqueda del equilibrio, en esa búsqueda del orden, en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más heterogénea. Y hay algo que se puede destacar de la obra de Durkheim, es su coherencia. Hay una sistematicidad en su pensamiento, ya sea desde el campo de la sociología como del campo de la pedagogía, que lo hace muy, muy poderoso. La red que conforma, en donde no parece haber demasiadas contradicciones, es muy coherente todo. Y en ese sentido, a mí me parece que para comprender bien lo que luego propone en el campo educativo, se precisa entender el concepto de solidaridad que él distingue. ¿Sí? Él distingue lo que es la solidaridad mecánica de la solidaridad orgánica. Él señala que en las sociedades primitivas el tipo de solidaridad que se requiere es un tipo de solidaridad mecánica. Es una solidaridad que surge casi de manera espontánea, natural, fluida, porque es una solidaridad que planteada en términos de relaciones cara a cara, relaciones mucho más fraternas, sin demasiada especialización en las funciones que cumple cada uno, y en las cuales hay una cierta horizontalidad bien marcada. Por lo tanto, casi como dijimos antes, se da de manera natural. Son sociedades en las cuales no hay demasiada
separación en cuanto a condición social, función de trabajo que se deba establecer. Por lo tanto, hay un sentimiento de unión, de sentido de igualdad, de sentido comunitario, en donde la religión cumple un papel también de cohesión social bien importante. Y por el otro lado, en las sociedades modernas en las cuales Durkheim está pensando, la división social del trabajo, es más, él tiene un libro que se llama División Social del Trabajo, la complejización del mundo laboral y el mundo social, que genera cadenas de interdependencia mucho más dinámicas, en donde hay, se requiere una especialización en las distintas funciones que cada individuo debe cumplir, se produce o se requiere un tipo de solidaridad orgánica que implica la necesidad de que cada uno de los individuos, ya planteada la sociedad en términos más de individuos, no tanto en términos comunitarios como en las sociedades primitivas, estos individuos acepten y respeten la función que deben cumplir dentro de esta sociedad. ¿Sí? Otra vez acá está claro esta necesidad que está viendo Durkheim de ordenar una sociedad, de generar algún régimen de autoridad que se legitime, que se pueda imponer, establecer con fuerza, y que de alguna manera todos, más allá del lugar que les ocupe en la sociedad, lo acepten y lo respeten. Vuelvo a decir, pensemos en una Francia que con toda una clase obrera que ha participado de la Revolución Francesa, pero que luego ha sido dejada de lado por la burguesía y que ha protagonizado muchas rebeliones, muchas revoluciones, muchas revueltas, pidiendo por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios y demás. Y Durkheim, desde su posición de burgués, está intentando generar una sociedad ordenada en la cual se acepte que cada uno debe tener una función que cumplir y de aceptación para vivir en una sociedad ordenada. Esta idea de, dice, disciplina, abnegación y autonomía, ¿no? Una libertad, digamos, observada, para decirlo de alguna manera. Lo que hace Durkheim es, por un lado, dejar de pensar en términos metafísicos, sino en términos fuertemente históricos. Y así cuando va a hablar de educación, él no solo es un sociólogo, sino es un pedagogo. De hecho, él da clases primero en la Universidad de Burdeos, de pedagogía, luego en la Sorbona, o sea que es una persona de fuertísimo prestigio, que no solo se ocupa de los problemas de la sociología en general, sino de la educación y la pedagogía en particular. Y entonces, cuando él hace un examen crítico de las definiciones de educación que han circulado, él en principio está discutiendo porque tienen un sentido demasiado amplio, demasiado ambiguo, porque además, desde su planteo historicista, las ve en general como definiciones metafísicas de alguna manera, que están planteando el concepto de educación en términos esencialistas, trascendentes, que plantean como una definición de educación general para todos los tiempos, para todas las culturas, y él, por el contrario, está planteando la necesidad de definir la educación como una institución, digamos, sui generis. Sui generis quiere decir planteada en términos relacionados con el momento histórico que le toca vivir y relacionados sobre todo con la sociedad en la cual está inmersa. Hay una educación que está planteada en función de una determinada sociedad, no para cualquier momento, para cualquier sociedad. Y él plantea, siguiendo esta lógica estricta que le marcaba antes, ¿no? Dice, según Kant, el fin de la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas, llevar hasta el punto más alto que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo más completamente posible, pero sin que lleguen a dañarse entre sí. ¿No es este acaso un ideal por encima del cual no puede existir ningún otro? Esto es lo que Durkheim plantea que dice Kant. Pero Durkheim, que está pensando en esta sociedad moderna, en esta sociedad compleja, en esta sociedad que requiere una solidaridad
orgánica, como dijimos antes, dice que esto es imposible, porque la sociedad de hoy implica o nos ordena dedicarnos a una determinada tarea restringida y especial. No podemos todos educarnos todo en todo, sino que tiene que haber algún tipo de diversificación y de especialización. Y dice así, ¿no? Dice, no podemos y no debemos entregarnos todos al mismo género de vida. Según nuestras aptitudes tenemos funciones diferentes que cumplir y es necesario que nos pongamos en armonía con aquella que nos incumbe. No estamos, dice, todos hechos para reflexionar. Son necesarios hombres de sensación y de acción. Inversamente también es necesario que los haya cuya labor sea la de pensar. Realmente acá primero hay una división clara entre lo que es la tarea o la función del pensamiento, de la reflexión, de la teoría, entre las cuales claramente está él se coloca ahí, y aquellas especializaciones que tienen que ver con la labor, con la tarea, con el trabajo manual, en sus distintas formas de trabajo y de producción. Pero acá está claro que siendo coherente, como dijimos, con toda su obra, él está planteando, bueno, primero, la educación tiene que estar relacionada con la sociedad que está pidiendo ciertas maneras de ordenar y de reproducir ese orden social, por un lado. Y por otro lado, requiere este desarrollo de las facultades humanas, de todas las facultades humanas, como plantea Kant, sino que cada uno se especialice en aquello que le incumbe, ¿no? Todo el sistema educativo estatal francés está pensando en una educación primaria que genere esta suerte de sentido común social que nos albergue a todos y que aparezca este sentimiento de identidad común, de identidad nacional, pero a la vez esta necesidad de, en otros niveles, como el nivel medio o el nivel universitario, cierto sector de la sociedad, no todo, cierto sector, se ocupa de tareas más relacionadas con el campo de la teoría, con el campo de la reflexión, del pensamiento, que eso está reservado a quienes dirigen, por supuesto, y quienes están al mando de ese Estado, que es el Estado burgués, claramente, ¿no? Siempre está jugando, creo que lo hemos hablado, esta doble etimología de la palabra educación, educar, Leonardo Dussel, que viene a significar este proceso que va de adentro hacia afuera, con esta idea de guiar para que algo se desarrolle autónomamente, un proceso que implica el desarrollo de las capacidades y el potencial del estudiante. Y por otro lado, en esta ambigüedad de significados, aparece el término educare, que justamente lo que viene a hablarnos es de este proceso que va de afuera hacia adentro, esta idea de formar, de alimentar, de socializar, de adaptación o inscripción dentro de un medio social. O sea, me parece que podríamos decir que Durkheim está más cercano a esta segunda interpretación del término, ¿no? Por otro lado, en esta semejanza que él hace de la sociología, de las ciencias sociales, como que tienen que ser exactamente iguales a las ciencias naturales, él distingue lo que es la ciencia de la educación, que es la que debe estudiar el objeto de educación, estudiarlo profundamente, estudiarlo, tratar de describirlo, tratar de establecer ciertas regularidades, observarlo como cualquier ciencia estudia cualquiera de sus objetos, ¿no? Y la pedagogía, que es más la llama una teoría práctica, en la cual lo que se está tratando de hacer es tomar lo que la ciencia de la educación le aporta para señalar cómo se debe actuar en el acto educacional. O sea, como que hay tres dimensiones que gusta de distinguir Durkheim, ¿no? Por un lado, la ciencia de la educación, que es la ciencia que describe el objeto de educación. La pedagogía, que marca el aspecto más normativo, el deber ser, cómo debe ser la educación. Y el acto educativo, que es el acto concreto de la praxis, de la práctica en el aula, ¿no? Y me parece una palabra fundamental. Una es el orden, ¿no? La necesidad de mantener un orden y todo pensado en función de mantener ese orden social que tanto le preocupa a la burguesía. Y aparece esta idea de cohesión social. La necesidad de generar una sociedad en donde haya algún tipo de cohesión. E indudablemente, para Durkheim, sociólogo, la educación es una herramienta fundamental para el logro de esta cohesión social. Y en esta importancia que le da Durkheim a la educación, hay una clara asimetría
la educación no deja de ser la transmisión que los adultos le dan a los niños, ¿sí? Eso es lo que considera la educación a él, es el adulto que debe transmitirle los conocimientos físicos, intelectuales, morales y los valores requeridos para este orden y esta cohesión social que tan importante es cimentar y fortalecer. Y él siempre está en esto del juego de la historia, ¿no? Esta relación histórica, este análisis comparativo de la historia. Dice, la educación en Grecia, por ejemplo, para pensar, la sociedad de Grecia estaba pensando en una persona, un sujeto subordinado a lo comunitario. ¿Sí? El griego, esto es verdad, es así, el ateniense, antes que nada, se sentía parte de lo comunitario, de la comunidad ateniense. Tal es así que Sócrates, cuando es condenado, le dan la opción de exiliarse de Atenas y él prefiere morir antes que ser exiliado, porque digamos, es tanta la sensación de necesidad de pertenecer, de sentimiento de comunitario, que irse a otro lugar es como dejar de ser él. No tiene sentido la vida de esa manera, por fuera de su comunidad. En cambio, dice, y acá otra vez el registro histórico, la sociedad moderna está pensada en términos de individuos autónomos. Y esto implica, otra vez, no debería esta idea de una educación igual siempre para todos, sino que cada sociedad, de acuerdo a la concepción que establece, va a determinar y va a establecer distintos tipos de transmisión y de educación. Y sigue haciendo ejemplos, ¿no? En Atenas, mentes delicadas, armonía, belleza, pensamientos, son lo que buscaban. En Roma, los hombres de acción, la gloria militar, en su indiferencia a las letras y las artes, la educación religiosa y la predisposición del dogma cristiano en la Edad Media, luego el Renacimiento, en el siglo XV, con la revalorización de la educación literaria, del mundo de lo laico, la recuperación del concepto de la belleza y una belleza estetizante del tipo griego, del tipo clásico, y en este momento, en el momento que habla Durkheim, la Edad Moderna, en donde se instala claramente la educación, la ciencia como la gran rectora de la educación, ¿no? Y entonces, la educación debe ser funcional a la sociedad en la que se monta. Tiene que ser tratar de conservar, reproducir y sostener ese orden que la sociedad necesita. Por lo tanto, no puede ser ni demasiado arcaica ni demasiado vanguardista, porque cualquiera de esas funciones que estableciera la educación no cumplirían el rol que debe cumplir. La educación entran conceptos como la ciencia, la religión, la organización política, el desarrollo de la industria, todos son dimensiones o componentes que entran en juego en este fenómeno educativo complejo. Y acá otra vez plantea esto de, tenemos que hablar de educación en singular o en plural. Cuando hablamos de educación, hablamos la educación, las educaciones, y él dice que un poco establece que, por un lado, la sociedad necesita ciertos valores, ciertas actitudes, cierta base común de ideas, de sentimientos, de prácticas, que conlleven a una idea de identidad nacional, a una idea de hombre más o menos unificada, de progreso, en la cual todos los que conformamos esa sociedad podamos vernos reflejados y sentirnos representados por eso. Esta cohesión social lograda a través de estas actitudes, estas concepciones, dice las sociedades antiguas, a través de lo religioso, del mundo de lo religioso, era bastante más sencillo de lograr, pero ahora en estas sociedades más diversas, más heterogéneas, requieren de otros mecanismos laicos, ahora no religiosos, que den la idea de esto, de sentirse parte de algo en común. En ese sentido, la educación debería proveer ese marco común para toda la sociedad, para cada uno de los integrantes de la sociedad. Pero por otro lado, y acá está la idea de solidaridad orgánica, la sociedad moderna es heterogénea y debe ser heterogénea, y hay una división de trabajo, entonces no todos pueden ser educados de la misma manera, ni focalizando en determinadas especialidades, ¿sí? La educación para Durkheim importante es la educación de Francia del final del siglo XIX, es una educación obligatoria, laica, estatal,
sobre todo para el nivel primario. Después ya podemos hablar de que para el nivel medio y por supuesto para el nivel universitario solo responde a las necesidades de una élite, no de todos. Y ahí es donde está la heterogeneidad, ¿no es cierto? Y define la educación de esta manera. Dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. La educación entre iguales no es educación. La educación es en tanto hay alguien que sabe más que el otro, que establece algún régimen de autoridad. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exijan de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Fíjense cómo aparece esto de la especialización, la necesidad de especializar y hacer heterogénea los caminos, los recorridos educativos, ¿no? O sea, el medio ambiente específico al que está especialmente destinado, ¿sí? Si bien el mundo moderno no plantea castas de las cuales uno no puede salir y hay una idea como de posible movilidad social, está claro que Durkheim se inscribe dentro de esta burguesía triunfante que intenta sostener un régimen de privilegios y de orden determinado que responde a sus intereses, ¿no? Pero lo que está marcando es claramente esta necesidad de establecer por un lado una base en común, por otro lado una cierta especificación o especialización diversa de acuerdo al lugar que le está especialmente destinado, y el carácter absolutamente social de la educación, ¿sí? La sociedad, y para decir en algún momento, la sociedad es Dios. La sociedad es la que determina a los individuos, no son los individuos los que determinan la sociedad. La sociedad y la educación, a través de su función, es la que va a moldear a los individuos, ¿sí? Y era esta distinción clara entre lo que es el ser individual, ese ser que vive en el ámbito del privado. Otra vez ahí hay una reminiscencia con Arendt, ¿no? Y el ser social. Y que la educación, a la educación le compete hacer esa formación del ser social. Hacer de esa criatura egoísta y asocial un ser social y moral. Esta es básicamente una fuerte función de la educación. Uno no puede dejar de recordar lo que advierte Foucault acerca del sometimiento, de las instituciones del infierno, de la idea de disciplinamiento, de la idea de los cuerpos dóciles, de la idea de generar criterios de normalidad y anormalidad, de orden y desorden, de establecer los parámetros de qué es lo que está desviado de la normalidad. Evidentemente hay mucho en el relato de Durkheim que permite que resuene esta suerte de sujeto sujetado, que detrás de un discurso de autonomía hay mucho de sujeción a un orden al que hay que respetar. Y dice una frase que me parece importante replicar textualmente, dice: en tanto que mostrábamos a la sociedad moldeando según sus necesidades a los individuos, podía parecer que estos se veían sometidos por ese hecho a una tiranía insoportable. No obstante, en realidad, ellos mismos están interesados en esa sumisión, pues el ser nuevo que la acción colectiva a través de la educación crea de esta suerte en cada uno de nosotros constituye lo que mejor se puede encontrar en cada individuo, lo que de puramente humano hay en nuestro interior. En efecto, el hombre no es hombre más que porque vive en sociedad. Acá subyace esta idea, ¿no? Pareciera que es una tiranía, pero en realidad es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos dentro de una sociedad. Esta idea de ser libre pero obedecer, ¿no? Y otra vez, fuerte importancia este concepto de cohesión social, la necesidad de lograr el orden, lograr la cohesión social. La relación sociedad y la historia es absolutamente esencial para entender todo el andamiaje teórico de Durkheim, ¿no? Dice: el individuo al optar por la sociedad, la acción que ejerce sobre él, especialmente a través de la educación, no tiene en absoluto por objeto y por efecto el de constreñirlo y disminuirlo y desnaturalizarlo, sino muy por el contrario el de ensalzarlo y de convertirlo en un ser verdaderamente humano. Acá está jugando con esta idea de esta tensión sociedad-individuo, individuo-sociedad, esto de libertad y sumisión, esto de plantear una suerte de
dicotomía en la cual va a decir, bueno, en realidad uno puede sentir que está siendo sometido, subsumido a un régimen opresivo, pero en realidad lo que está haciendo la educación es desarrollándolo como individuo. Si se precisa en algo la existencia de la sociedad, si valoramos realmente la presencia de una sociedad y de una sociedad ordenada, organizada, es indispensable que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de sentimientos, sin la cual no puede haber sociedad, y para que pueda rendir ese resultado aún hace falta que no quede a merced de la arbitrariedad de las particularidades. Otra vez, a ver, ese orden que marcaba el régimen de la Iglesia, el régimen cristiano, es necesario recomponer de alguna manera, ¿sí? Y el rol de la educación va muy por ahí, va muy por ese lado. Requiere inclusive de muchas de las maneras y de los métodos que ha utilizado y utiliza el mundo de la religiosidad, ¿no? Ese papel de la Iglesia ahora quiere ser ocupado por el Estado laico, ¿sí? Ese Estado laico va a intentar combatir fuertemente con el poder de la Iglesia. Todos estos pensadores de la creación del sistema moderno francés son fuertemente anticlericales, donde lo que intentan poner es un fuerte poder en el Estado laico. El Estado laico es el que debe conformarse como un Estado educador, además. Es el que debe formar a la sociedad a la medida de sus propios intereses. Acá en Argentina pasó lo mismo, lo hemos hablado, todo el sector de la élite que terminó conformando, estructurando la nacionalidad argentina, el Estado Nacional Argentino, estaba conformado con una burguesía terrateniente que en principio fue a disputar gran parte de los poderes que tenía la Iglesia, sobre todo en el campo religioso. Esto se ha visto en el Congreso Pedagógico de 1882 y se ha ido viendo luego a lo largo de las décadas, en donde siempre esta disputa estuvo presente. Por lo tanto, para él el rol como sociólogo, el rol que le cabe a la educación es muy fuerte. ¿Y por qué dice que el rol de la educación es muy fuerte? Porque el hombre, y acá hace como una especie de caracterización del ser humano, tiene predisposiciones innatas vagas, ¿sí? O sea, no es como el animal que su crecimiento y su desarrollo está muy determinado por su naturaleza y por su instinto. El hombre es ante todo un ser cultural y un ser que puede transmitir a sus generaciones, a sus descendientes, su cultura, su mundo, sus conocimientos, y las sociedades van acumulando esos conocimientos, y esa es la posibilidad que da para que el acto educativo tenga la fuerza que tenga, ¿no? El hombre, podríamos decir que es ante todo potencialidad, ¿sí? Dice una frase interesante, dice: el hijo de un eminente filólogo no recibe en herencia ni un solo vocablo. El hijo de un gran viajero puede en el colegio quedar a la saga del hijo de un minero por lo que respecta a la geografía. Lo que el niño recibe de sus padres son aptitudes muy generales, una determinada fuerza de atención, cierta dosis de perseverancia, un juicio sano, imaginación. Pero es la educación, en términos de educación escolar, la que va a proponer conformar de la manera más potente y desarrollada Emil Durkheim, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, y acá otra vez está esta idea de que el docente, el maestro, cómo se instala desde un lugar de autoridad, desde un lugar que se legitime como autoridad y como maestro. Y ahí él es donde ve que la fortaleza de los métodos religiosos, ¿no? El sacerdote que de alguna manera se siente en un lugar de tanta importancia, con una función que lo excede, una función superior que lo está poniendo en un determinado lugar para cumplir determinada función. Bueno, el maestro de alguna manera debe ser mentalizarse como una suerte de sacerdote, ya no de un dios, sino de una sociedad y de un estado al que representa, y sentirse con el poder que le es delegado de la función que le compete. Es interesante ver cómo, si bien Durkheim tiene una perspectiva, una concepción profundamente anticlerical, y todo su pensamiento y su acción político-pedagógica está enmarcado dentro de la disputa del Estado con la Iglesia, en el terreno del poder en general y de la educación en particular,
a pesar que está disputando ese espacio y lo quiere para sí, o sea, para el Estado, está claro que él ve en las modalidades y en las maneras de procedimiento del ámbito de la religión muchos elementos que son interesantes y que deben ser utilizados por la educación laica, ¿sí? Hemos visto, se puede ver claramente que los sistemas educativos modernos, la maquinaria escolar estatal, se monta en gran parte tomando muchos de los elementos y de los dispositivos y los métodos utilizados por la Iglesia en general y sobre todo por las escuelas jesuíticas. Y Durkheim está viendo que en esta necesidad de la generación de una cohesión social, este poder, esta autoridad que la Iglesia había podido construir a partir de la idea de una misión trascendental, es necesario ver de qué manera se puede transformar esa misma lógica para la educación laica, ¿sí? Esta idea de una autoridad que no se discute, que está absolutamente determinada y a que nadie no se tiene que imponer por la fuerza, sino que a nadie ni siquiera se le ocurriría refutarla o rebelarse entre ellas. Esto es lo que está intentando generar Durkheim, ¿no? Esta idea de soy libre pero obedezco. Mi respeto a la institución y a la moral imperante por esta sociedad es lo que me permite ser un individuo autónomo, ¿sí? Juega mucho con esta cosa ambigua de la libertad, pero en términos de una sujeción a las determinaciones sociales, ¿sí? Por eso el carácter fuertemente social de la educación, ¿sí? Y habla inclusive de una sujeción hipnótica. Tiene que ser algo parecido a la hipnosis, esta idea de una cierta estado de alteración de los sentidos conformada por un maestro que está estableciendo la verdad, está estableciendo una autoridad absolutamente indiscutible, un ascendiente moral muy fuerte que es del orden de lo indubitable, ¿no? Dice: lo que presta tan fácilmente autoridad a la palabra del sacerdote es, sin género de duda, el alto concepto que tiene de su misión. Efectivamente, habla en nombre de un Dios, del que se cree, del que se siente más cercano que la multitud de los profanos. El educador laico puede y debe experimentar un sentimiento muy parecido a este. Creo que es interesante esta idea de mirar al maestro como un sacerdote laico y como una especie de autoridad indiscutible que viene a transmitir desde su rol un poder que le da a ese Estado y esa sociedad a la que quiere transmitir a las generaciones, a los descendientes, a los alumnos que van a conformar la sociedad del futuro, ¿no? Y hay como una idea muy fuerte de conservación de un orden, de necesidad de establecer criterios de legitimidad de la autoridad dentro de una sociedad que cada vez son más heterogéneas, más diversas, y para los cuales se necesita algún tipo de solidaridad que ya no tanto desde el punto de vista de un contrato autónomo del trabajador y el capitalista podría ser, sino un tipo de cohesión que esté ligado más a una idea de identidad común, de moral compartida, y en esa necesidad de lograr esa cohesión social y ese orden social, está claro que la educación, el sistema educativo estatal, viene a cumplir un rol absolutamente fundamental. Esto en la Argentina, esta mirada durkheimiana en la Argentina ha estado muy presente en el famoso normalismo, los normalistas, los maestros normales, que se sentían los representantes que debían transmitir la idea de identidad nacional, de argentinidad, y de colaborar con la conformación de la nación argentina. Y ahí claramente subyace esta idea tan propia del siglo XIX de Francia.